¿Qué tal? Hoy en el tutorial que vamos a hacer es nuestra calculadora para el cálculo y generar nuestro perfil de potencia de un deportista en ciclismo, ¿de acuerdo? Las instrucciones, aquí tenéis cómo tendríais que hacerlo. Lo que sí que os hemos dejado es varias referencias diferentes a nivel de bibliografía que pueden ser muy interesantes. Hay muchas más, lógicamente, pero sería interesantes que pudieseis ver, ¿de acuerdo? Sobre todo el libro base, entre comillas, de entrenar y correr con potenciómetro de Allen y Coogan, que sería un poquito de esa pequeña base. Pero os recomiendo ver cosas más interesantes, ¿de acuerdo? De donde nosotros hemos podido sacar también datos. Aquí tendríamos lo que sería la calculadora, ¿ok? Nosotros vamos a trabajar con dos tests. En el perfil de potencia del Coogan tienen más test, tienen test de 1 minuto, test de 5, test de 20. Hay una batería de test mucho más grande para sacar un perfil de potencia. Pero nosotros creemos que con un P5 y un P20 podría valer. El doctor Barranco, David Barranco, está trabajando con un test de 8 minutos y le saca una validez muy buena. ¿De acuerdo? Nosotros el P20 lo hemos sacado con el factor de corrección que nos indica Allen y Coogan, y el P5 lo hemos sacado con un factor de corrección que nos indicaba Eduardo Talavera en su trabajo fin de grado, que con una estimación bastante interesante y que nos puede encajar perfectamente. Y lo que hacemos es cruzarlos los dos, igual que os indicábamos en el tutorial de las zonas de carrera, que cruzábamos el test de velocidad aeróbica máxima con el test de Jim Vance para ver un poco qué pasaba con los datos, hacemos exactamente lo mismo con este. ¿Y por qué lo hacemos? Porque así también vemos qué relación tiene la potencia que tiene nuestro deportista respecto en un P5 de un P20. Imagínate, tienes un deportista que te llega en un P20, mete sus datos y te da 3,2 vatios kilo, por poner un dato. Y el mismo deportista en un P5, cuando le metes el factor de corrección, te da 3 o 2,8 vatios kilo. Te da menos. Dices, aquí hay algo raro. Que me dé menos vatios kilo en un P5 que en un P20, incluso con el factor de relación, a lo mejor tienes que valorar que esa persona tiene una falta de fuerza, una falta de entrenamiento de potencia bastante interesante. ¿Ok? O simplemente que te dé casi los mismos vatios en un test que en otro. Ahí ya te tienen que hacer saltar las alarmas. Entonces, lo que hacemos es ir metiendo todos los datos tal como lo pido. Pues frecuencia cardíaca en reposo, imaginaros, 48. Frecuencia cardíaca máxima, 187. Peso del deportista, 68,5. Bien, la edad, vamos a poner 42. Eso es muy importante. La frecuencia cardíaca que ha tenido mientras media que ha hecho en el test de FTP. ¿Ok? Es importante. Entonces, ¿por qué? Porque más o menos podríamos estimar aproximadamente cuál sería su frecuencia cardíaca en segundo umbral. Imaginaos 173. ¿De acuerdo? Y aquí la media, si es constante o la normalizada, del test P20. Normalmente en un test P20 en rodillo con una pequeña rampa, la media normalizada es exactamente la misma o hay un vatio de diferencia. Pues vamos a poner que esta persona ha hecho un P20 y ha hecho 275 vatios, ¿de acuerdo? Bien, pues tendríamos que su P20 ha sido 275, pero aplicando el factor de corrección sería 261, que muchas veces nos quedamos con este dato y configuramos nuestro perfil en base a este dato. Y este dato no es realmente la potencia que puedes soportar durante 40 minutos o 45 minutos. ¿De acuerdo? Ese dato es la potencia que puedes generar durante 20 minutos. Entonces, tenemos que aplicar ese factor de corrección y además ya nos saldría los vatios kilo. ¿Para qué queremos estos vatios kilo? Para poder comparar con otros deportistas. No es lo mismo pesar 68 kilos y medio que pesar 70 kilos. Si pusiéramos 75 kilos. Si le cambiásemos el peso, diríamos 3,5 kilos. Pues posiblemente estos dos deportistas, cuando los pongas a subir, el de 68,5, probablemente no, seguro, con los mismos datos, iría mucho más para arriba.
Ok, así que es importante saber cambiar la reacción vatio-kilo. Ya nos vendríamos al P20, perdón, al P5 y vamos a ver, potencia normalizada un test de 5 minutos y si no hay normalizado usar la media. Lo que decía antes, lo normal es que si lo hacemos con una pequeña rampa para que sea estable, saldría muy parecido. Pues bueno, entonces hacemos un P5 y nos da que el deportista tiene 295 años. ¿De acuerdo? Y los 195, si os dais cuenta, con el factor de corrección que aplicamos, se quedaría que su FTP es menor. ¿Ok? Teníamos un FTP basado en el de 20 en esto y basado en el de 5 en esto. Es algo muy raro que suele pasar. Muy raro. De hecho, lo normal es que suele salir algo así. Que tenga bastante más. Perdón, que tenga un poco más. ¿De acuerdo? En el P5. ¿Por qué? Porque tienes mucho más punch. Entonces, normal suele salir un poco más. Pero imaginemos que sale esto, 2,95, ¿vale? Aquí sería para hacernos mirar. ¿Por qué? Porque si dices, bueno, si en 5 minutos solo aguanta 2,95 y en 20 aguanta 2,75, es muy parejo y hay 15 minutos de diferencia. Este deportista tendrías que valorar con estos datos qué trabajo tienes que hacer. Lógicamente, parece que tiene una falta de fuerza, parece que tiene una falta, una carencia en trabajo de potencia y esta parte la tiene más trabajada. Así que esto ya te está indicando qué deberías hacer o qué podrías hacer. Bien, sobre todo, si tú le dices a este deportista, estimas con este FTP y le pones a hacer ciertas series, a lo mejor te lo estás cargando. ¿Ok? Así que habría que tener bastante cuidado. Vamos a poner algo que sea mucho más normal, en un P5, ¿de acuerdo? Perdón, 340. Y que se quede algo relativamente compensado. Entonces ya, con la medida de los dos datos, podríamos decir, pues más o menos esta persona tiene un FTP de unos 265 vatios. Bien, pues ya tenemos calculado nuestro perfil de potencia. Si os dais cuenta más o menos, según las mismas zonas que estábamos usando antes, podríamos decir, bueno, pues aproximadamente con qué pulso y a qué potencia haríamos un regenerativo, súper suave, ¿de acuerdo? Incluso con la percepción del esfuerzo, o a qué pulso y a qué potencia, más o menos, estaremos trabajando en nuestra zonita de FTP, por encima sin pasarnos, entre umbrales, y más o menos cuál sería nuestro primer umbral aeróbico, ¿de acuerdo? Nuestro VT1, ese umbral aeróbico, donde poder rodar durante bastante tiempo. Estos datos son muy importantes que sepamos valorarnos en el conjunto para nuestro deportista. Aún así, cualquier duda, cualquier sugerencia que tengáis, no dudéis en escribirnos a Quality Performance Lab. Un saludo.